Saludos a todos. ¿Cómo les ha ido? Vale, espero que bien. Después de los primeros temas que vimos la semana anterior, bueno, hoy vamos a reiniciar estas actividades con una breve introducción a lo que es el reino de los hongos, ¿no? El reino fungi, porque, bueno, ya que esta materia va de hongos, entonces, bueno, por supuesto, y sus aplicaciones en la industria, por supuesto que tenemos que saber un poquito y recordar un poquito acerca de lo que son estos organismos tan fascinantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle ese pequeño vistazo en estos dos videos de la clase de esta semana para ver qué tal están nuestros conocimientos acerca de los hongos. Entonces vamos a comenzar. Fíjense, lo primero que tenemos que saber es quiénes son los hongos, ¿no? En ese caso, bueno, son organismos que son euterótrofos eucariotas, son todos pertenecientes al dominio Eucaria, ¿ok? Y son heterótrofos, es decir, bueno, que no producen su propio alimento, sino que consumen carbohidratos y otros elementos que están en la naturaleza. Digieren su alimento fuera del cuerpo, es decir, que ellos excretan una cantidad de enzimas que les van a permitir entonces digerir ese alimento y entonces consumirlo pues en moléculas que son un poquito más pequeñas. ¿Ok? Y entonces allí eso también es otra característica importante. Incluyen de forma general a los champiñones, que son las también denominadas setas, a los mohos, que son los hongos que vemos creciendo, por ejemplo, el moho del pan, o esos que van creciendo en una superficie, y las levaduras, que también son otro tipo de hongos que son muy importantes en la industria. La mayoría son multicelulares, pero también los hay unicelulares, como las levaduras, que están presentes en todas partes, incluso en ambientes marinos y terrestres. Por ejemplo, en corales hay unas especies de pejerreyes que los atacan y son bien problemáticas, ¿no? Entonces allí eso puede incluso existir en ambientes marinos. Y bueno, y son, por excelencia, son descomponedores y son muy importantes, por supuesto, en la cadena trófica. Todos sabemos la importancia, por ejemplo, de los hongos en la degradación de la madera, por ejemplo. ¿Ok? Una madera es sumamente difícil de degradar porque tiene componentes que son muy fuertes, ¿no? Sin embargo, hay hongos que tienen la maquinaria enzimática para degradar la lignina y la celulosa, de tal manera que, bueno, ellos pueden hacer este trabajo sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, son descomponedores por excelencia y son muy importantes en el reciclaje de nutrientes. Pero están también los macrohongos y los microhongos. Los macrohongos son muy fácilmente observables porque uno lo que ve es el cuerpo fructífero del hongo, es la seta que está por allí creciendo a partir del micelio que está en el suelo o en el sustrato donde quiera que esté. ¿Ok? Entonces, en esos hongos están los acomicotas y los basiomicotas también. ¿Ok? Y en el caso de los microhongos se generalmente a mohos y se pueden observar creciendo en materia orgánica, en descomposición, como patógenos o como incluso como patógenos de plantas. ¿Okay? Entonces, esa también es otra forma de clasificarlo, no muy común, pero sí se le puede denominar de esa manera. Y bueno, y también está la clasificación de los hongos desde el punto de vista, de su clasificación. Vamos a ir desde los menos evolucionados a los más evolucionados. Entonces allí están los quitridomicotas, están los cicomicotas, ¿okay? Que forman cigosporas. En algunas, ninguna de estas organismos tiene células flageladas, más sí lo tienen los quitridomicotas, ¿okay? Que son los menos evolucionados. Y precisamente la presencia del flagelo en algunas de sus estructuras hacen que recuerden un poco el origen de la vida en los ambientes marinos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que son menos evolucionados. También están los glomeromicota, como aquí donde están incluidas todas las micorrizas, que son muy importantes, y las vamos a ver en algún momento de este curso. Están los acomicotas, que producen ascosporas, y sus estructuras de reproducción tienen forma de sacos o ascas. ¿Okay? Y están los basiomicotas, que producen basidiosporas en unas estructuras denominadas basidios. ¿Okay? Y entonces ahí es donde se forman esas basidiosporas. Tanto los apomicota como los basidiomicotas
producen entonces esporas sexuales. Cigomicota también, las cigosporas también son esporas sexuales, ¿ok? Por ahí hay una clasificación de unos hongos, ¿ok? Que se denominan, y lo van a ver mucho en la literatura, que se llaman deuteromicetos, pero esa clasificación ya no es tan válida porque ahí se agrupaban una serie de hongos los cuales no se le conocía su estado sexual, ¿no? Entonces, ahorita con las técnicas moleculares todo eso ya se sabe, y entonces ya esa terminología de deuteromicetos no se escucha, pero o no se usa mucho, pero bueno, siempre hay parte de la literatura en donde sí lo van a ver, ¿no? Entonces, eso pueden estar por ahí. Bueno, ya que está la clasificación, aquí tenemos entonces de los menos evolucionados a los más evolucionados. Aquí están los quitriomicotas, los cigomicotas, que hay ejemplos de cómo se ven sus estructuras a microscopio. Aquí están los glomerulomicotas, formando estas esporas grandes que están acá. Y estos son los ascomicotes, los vasomicotes, tenemos al microscopio, entonces se ve a simple vista, ¿ok? Porque esto ya son cuerpos fructíferos que hacen que uno los pueda ver de esa manera, ¿ok? Entonces, bueno, y los más evolucionados son estos, los vasomicotes y los ascomicotes. Bueno, aquí hay un poquito de los cigomicetes, esto es un ejemplo de una cigospora, y esto que tenía un cigosporangio, ¿ok? Entonces, este en el caso de Rhizopus, el Rhizopus es el pan, ¿ok? Entonces, bueno, ahí se puede observar de esa manera, y ahí están los cigosporangios y las cigosporas. Aquí están algunos ascomicetos, ahí están las ascas. Fíjense, por lo menos en el caso de Saccharomyces cerevisiae se pueden formar en saquitos de 4, ¿ok? Esas ascas, o incluso en saquitos de, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Y se pueden ver de esa forma. Son típicos ascas o saquitos donde están los basilomicotes, perdón, los ascomicetos, ¿ok? Y los basilomicetos, fíjense como que las esporas se forman. Esto que está aquí es el basilio, ¿ok? Y justamente esta que está aquí es la célula conidiógena, esta que está acá, esta que están acá, que justamente se forman sobre como encima de una base, ¿no? Y entonces allí, esas celulitas que están allí son las células conidiógenas, que son las que dan origen al conidio, ¿ok? O en este caso no son conidio, a la basidiospora, ¿ok? Y entonces, bueno, ahí es donde se forman y tienen esa estructura. Estas estructuras se observan en las estructuras que vimos en la imagen del inicio de la clase, ¿ok? Que es un champiñón, que es un cuerpo fructífero visto por la parte de abajo, ¿ok? Entonces, justamente entre esas laminillas que están allí es donde están estas estructuras típicas de los basilomicetos. Bueno, ¿y de qué se compone el cuerpo de un hongo? Bueno, está formado por filamentos llamados hifas, ¿ok? Cada hifa está compuesta por una cadena de células que puede llevar a una continuidad citoplasmática. Ahorita vamos a ver una foto, una micrografía de esas estructuras, ¿ok? Y la hifa está rodeada por una membrana plasmática, por supuesto, y de una pared celular que tiene quitina. De la pared celular vamos a dar en un rato cuando hablemos de ultraestructura, ¿ok? Pero siempre está la pared celular en la parte más externa, y internamente entonces está, por supuesto, su bicapa lipídica. Cada hifa está formada por esas estructuras. Y bueno, y el conjunto de hifas, la hifa es lo que uno ve en microscopio como un hilito, ¿no? Y después el conjunto de hifas, es decir, que tú ves eso en microscopio como un plato de espagueti, que son muchas hifas juntas, entonces todo eso se conoce como el micelio, ¿ok? Que es como la parte vegetativa del hongo, que no ha fructificado todavía, no ha formado la estructura reproductiva todavía. ¿Okay? Ese micelio va a dar lugar entonces a lo que son las estructuras reproductivas, ya sea sexuales o asexuales, cualquiera de las dos. Son no mótiles y nunca poseen flagelos, ¿ok? Y en los champiñones el micelio crece bajo la tierra, y en la superficie entonces se forma el cuerpo fructífero. Aquí está, fíjense, cómo es una hifa. La hifa siempre crece de forma apical, es como un hilito, ¿ok? Y ese hilito va creciendo siempre de forma apical, siempre en la punta va creciendo, ¿no? Y va dejando atrás a veces incluso hifas muertas, ¿no? Y entonces, bueno, esto que está aquí es la bicapa lipídica, más afuera está la pared celular, y entonces y ahí están todo el componente celular que tiene, ¿no? Esta, esta estructura que está aquí se le conoce como septo, y es la que divide una célula fúngica de otra, a pesar de que está formado pues,
en una sola estructura, porque tiene una célula, después viene otra, se separan por este septo. Pero ese septo puede tener un huequito que se llama el poro septal. Y ese poro septal por ahí puede entonces moverse incluso hasta un núcleo. Vamos a ver ahorita en una fotografía que se puede ver. Este es una hifa, este es un septo, ¿ok? Y fíjense cómo este núcleo está pasando a través del poro septal. ¿Ok? Entonces, bueno, eso está ahí que se puede ver de esa manera. Y aquí en esta IFA, esto más abajo, bueno, pues obviamente que hay más células que son más viejas, pues, ¿ok? Y entonces eso da en principio esa apariencia. Y aquí tenemos una IFA, cada uno de estos puntos es un núcleo, y bueno, y los septos estamos bueno, uno por acá, otro por acá más o menos, ¿ok? Y entonces ya va creciendo siempre en forma apical. Y este es el plato de espagueti que yo les decía. Cada hilito de esto es una hifa, pero el conjunto de hifas se lo conoce como micelio. Muy bien. Entonces, en teoría, una hifa puede crecer indefinidamente y extenderse y apical. Los hongos eucárpicos son parte del talo y esta forma en órganos reproductivos. Son organismos indeterminados espacial y temporalmente. No tienen edad o tamaño máximo predeterminado. Hay colonias de hongo que pueden extenderse por kilómetros, ¿ok? En un suelo o en un ambiente determinado, ¿ok? Si las condiciones así lo permiten. De tal manera que, bueno, mientras haya sustrato y condiciones para crecer, él va a seguir creciendo. En una placa de Petri se detiene el crecimiento porque, bueno, llega al borde de la placa y no sale más, incluso algunas hasta se salen, ¿ok? Pero en principio, una vez que se agota el medio o no están las condiciones dadas, ese crecimiento se detiene. En el micelio existen regiones interconectadas, pueden crecer, ramificarse, anastomarse. Anastomarse significa que se unen entre sí. Una hifa, ok, suponte que esta sea una hifa, esta sea otra hifa. Entonces, cuando ellas se unen e incluso pueden intercambiar material genético, ellas se dicen que se anastomosan, ok. De hecho, en algunos grupos hay una cosa que llaman los grupos de anastomosis, porque ahí tiene que haber cierta compatibilidad entre incluso cepas de hongo para que estas puedan unirse e intercambiar material genético, ¿no? Entonces, bueno, ellas pueden envejecer, morir, espurular, tener diferentes tipos de actividad bioquímica y fisiológica a diferentes tiempos, incluso simultáneamente. De hecho, en una placa, uno puede tener una colonia y en esa colonia, bueno, tener que vino incluso de una sola espora, ¿ok? Y en diferentes regiones de la placa tener diferentes actividades, ¿ok? Si en una parte está más vieja, en otra está más joven, entonces, bueno, pudieran haber diferentes tipos de comportamiento incluso dentro de una misma placa. Y las colonias pueden exhibir zonas que son entonces morfológicamente diferentes, eso son muy comunes en las placas, ¿ok? Por diferentes razones, ¿ok? Pero porque lo va creciendo y a medida que va creciendo va dejando atrás su micelio y este se puede comportar incluso de manera diferente, incluso por un lado distinto también, si hay un microclima allí que lo favorece. Bueno, la fisiología se refiere a la nutrición, metabolismo, crecimiento, reproducción y muerte celular, ¿ok? Relaciona la interacción del hongo con su ambiente y los hongos son clave en el funcionamiento de bosques y sistemas agrícolas. Ya habíamos visto lo del reciclaje de nutrientes, los movilizan y afectan las propiedades físico-químicas del suelo, ¿no? Un suelo húmedo con mucha materia orgánica, donde hay hongos creciendo, tiene una característica distinta a un suelo que no tiene esas propiedades, ¿no? O sea, ahí los hongos son bien importantes. Muchos procesos biotecnológicos se basan en metabolismos del hongo, ¿no? Alimentos, bebidas fermentadas, antibióticos, pigmentos, drogas, biocombustibles, enzimas industriales, vitaminas, ácidos orgánicos, ácidos grasos, entre muchos otros productos que pueden producir los hongos. Algunos de ellos los vamos a ver en este curso. Y bueno, y los hongos dimórficos son unos hongos que pueden crecer bajo dos tipos de crecimiento, ¿no? O sea, que los hongos pueden crecer como levaduras, en ese caso se dicen que son levaduriformes, pero también pueden crecer de forma filamentosa. ¿Okay? Entonces hay unos hongos que pueden comportarse de las dos maneras. Esos hongos que se pueden, dependiendo de la condición, crecer de forma levaduriforme o crecer de forma filamentosa, se le conoce como hongos dimórficos. ¿Okay? Por ejemplo, hay muchos hongos entomopatógenos que pueden crecer de esa manera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando un hongo entomopatógeno, es decir, que causa enfermedad a un insecto, crece dentro de la hemolinfa, en esa zona líquida
dentro del insecto, puede estar en una fase levaduriforme, es decir, se comporta como levadura. ¿Okay? Es decir, que tiene entonces células individuales, como ya vimos anteriormente, ¿no? Pero cuando crece en el suelo o crece en una placa de agar o crece en la superficie del insecto, entonces más bien forma micelio. Entonces allí está creciendo como filamento, es decir, forma hifas, forma micelio y entonces ahí se dice que es un hongo filamentoso. Entonces, como se puede comportar dependiendo de en qué condición esté, de una manera u otra, entonces ellos se le dicen dimórficos. Bueno, ¿qué tal las levaduras? Son unicelulares, pueden ser acomicetes o bacillomicetes, y aquí están los deuteromicetos, ¿no? Pero acuérdense que ya les dije que eso no es muy usado, pero igual se lo menciono porque eso siempre por allí hay una que otra literatura, pues, que van a conseguirlo. Entonces, mejor que se acostumbran a verlo por allí, aunque ya sabemos que desde el punto de vista de la taxonomía, los grupos, los deuteromicetos no son un nivel taxonómico válido. Los que les dije son los válidos. Quitridomicota, Zygomicota, Glomeromicota, Ascomicota y Bacillomicota. Bueno, y la levadura por excelencia es la Saccharomyces cerevisiae, tiene forma elipsoidal. En las colonias sobre medios agarizados son muy variables en color, textura y forma, en el caso de la levadura en general, pues, ¿ok? Pero tenemos un cierto criterio para medio diferenciarla. Siempre hay que hacer otras pruebas para poder identificarla mejor, pero por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae tiende a ser de color crema, el Geotrichum tiende a ser blanco, Agrobacillum tiende a ser una levadura negra, la pafia tiende a ser rosada, Rhodotorula tiende a ser roja y Rhodoporidium tiende a ser naranja, Cryptococcus tiende a ser amarillo. ¿Okay? Entonces, bueno, no es un criterio definitivo, por supuesto que no, pero por lo menos si ya uno la conoce y ya ha hecho otras pruebas, entonces uno puede tratar de hacer alguna identificación, ¿no? O a menos por encima con base en estos criterios de coloración de la colonia. ¿Okay? Bueno, aquí está la ultraestructura celular. La pared celular es una estructura dinámica. Ella siempre, especialmente en el ápice, se está desintegrando y reintegrando para poder permitir el crecimiento. ¿Okay? La pared celular es una especie de exoesqueleto que protege el protoplasto, es decir, la célula propiamente dicho, de la bicapa lipídica hacia adentro, y define además la forma, el tipo de crecimiento, las propiedades de interacción. Es una red gruesa de microfibrillas y su composición depende, por supuesto, del grupo taxonómico. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos al respecto. La membrana está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, como todas las bicapas, por supuesto, y tiene proteínas globulares, como todas las bicapas, y establece entrada de nutrientes y salida de metabolitos, como todas las bicapas. El ergosterol es el esterol más importante de los hongos. Acuérdense que el ergosterol está en hongos, en la membrana lipídica de los hongos. El, el colesterol está en la de los seres humanos, mamíferos en general. ¿Okay? Y en la planta está el fitoesterol. ¿Okay? Siempre en los grupos hay un esterol que ayuda a estabilizar la membrana y bueno, dependiendo de eso, eso se puede entonces utilizar de varias maneras. Por ejemplo, una manera de medir crecimiento fúngico es a través de la medición de cosas que solamente se encuentran en los hongos. Y el ergosterol es una de ellas. De hecho, una manera de, por ejemplo, medir indirectamente la cantidad de biomasa de un hongo en un determinado sustrato, porque ya sea que sea difícil separarlo o por otra razón, entonces uno mide componentes que solamente pertenecen al hongo. El ergosterol es uno de ellos, la quitina es otro de los componentes que están allí. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que funciona con esos esteroles del cipote. Aquí están entonces los grupos, aquí están los quitridiomicetos, esto ya los desclasificaron, estos no están acá metidos, pero se los traigo para que vean el tipo de polímeros que se encuentra en su, iba a decir bicapa lipídica, no, en su pared celular, ¿ok? Está el polímero de la matriz y si tiene o no tiene septo, ¿ok? Fíjense que los que son menos evolucionados, homicetos, quitridiomiceto y zigomiceto, está ausente el septo, ¿ok? Este no tiene quitina, este ya empieza a tener quitina de aquí en adelante, lo cual es una característica un poquito más evolucionada de los hongos, ¿no?
Y el tipo de polímeros que están en la matriz. Entonces, bueno, este es ácido poliglucurónico, este que está aquí es alfa 1,3 glucano, ¿ok? Y este, por ejemplo, también tiene quitina con enlace beta 1,3. A veces que la quitina es un polímero que está conformado por monómeros de N-acetilglucosamina, ¿ok? Entonces, en ese caso están unidos por enlace beta 1,3, pero también en esa pared celular puede estar un glucano con enlace beta 1,6, ¿okay? Igual que en los acomicetos y los basidiomicetos, ¿okay? Y fíjense que el septo está presente solamente en acomicetos y basidiomicetos, ¿okay? Y entonces, bueno, ellos están allí y cumplen con esa función. Bueno, aquí está la pared celular, más o menos funciona de esta manera la cosa. Fíjense, esto que está aquí es la membrana celular, ¿okay? Aquí está la bicapa lipídica con sus proteínas de membrana. Entonces, aquí está el ergosterol. Fíjense que este esterol se inserta en la membrana y le da cierta estabilidad, ¿no? Pues esa es una de las funciones principales. Entonces, pero fíjense cómo se dispone la quitina. La quitina está justamente por encima de la bicapa lipídica. Son estas comitas que están acá. Esto que está acá es la quitina. Y después por encima de eso vienen todo lo que son los glucanos, tanto los beta 1,3 como los beta 1,6. Acuérdense que cuando digo beta 1,3, beta 1,6 me refiero a la forma como se enlazan, esos son polímeros, ¿no? Y entonces esos glucanos se unen a través de enlaces glucosídicos beta 1,3 o beta 1,6, indicando los carbonos a través de los cuales se forma el enlace glucosídico, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que quiero decir cuando digo beta 1,3 y beta 1,6. ¿Se acuerdan de bioquímica? Claro que sí. Entonces, bueno, y encima de esto están unas manoproteínas, ¿okay? Que tienen que ver con señalización y otras cosas que están en la parte más externa de la pared celular, ¿okay? Entonces, así más o menos es como está dispuesta esa pared celular en los hongos. Aquí tenemos la composición de la pared celular y la disposición de la pared celular, dependiendo de entonces qué para cándida. Aquí pueden verlo con un poquito más de detalle, incluso la forma como están dispuestas en la parte de arriba. Fíjense, aquí tenemos la cándida, aquí tenemos cisti, aquí tenemos para un conidio de Aspergillus. Okay, fíjense cómo está colocado. Fíjense que Aspergillus tiende a ser bastante coloreado, entonces tiene también mucha melanina, ¿no? Y entonces eso le da su pigmentación bien fuerte, ¿no? Este es una hifa de Aspergillus fumigato. Fíjense que la hifa no está tan coloreada, incluso la pared celular cambia. Porque estos son la misma especie, pero la composición de la pared celular, especialmente hacia la parte de afuera, tiende a cambiar bastante. Este es para micelio y este es para la espora del mismo género. ¿Okay? Esto es un criptococo, ¿okay? Y esto que está acá es para un histoplasma. ¿Okay? Entonces, bueno, más o menos así es como se ve el asunto de las paredes celulares de los hongos. Bien interesante por lo demás. Bueno, el periplasma es el espacio que está entre la membrana y la pared celular, como en cualquier otro organismo que tiene pared celular. También se llama el espacio periplásmico. En hongos filamentosos están íntimamente unidos, siendo entonces muy resistentes a la plasmólisis. Por eso es que yo puedo colocar una espora en agua destilada y no va a sufrir choque osmótico, ¿okay? Como hacía un eritrocito humano, ¿no? Los septos son estructuras que aíslan una hifa de la siguiente, ¿ok? O dividen una hifa en diferentes partes y su función es dar soporte y compartimentalizar la célula. Poseen orificios en hongos superiores, ya vimos los septos, ya se lo había comentado eso, que permiten entonces la comunicación citoplasmática entre hifa. Y vimos una foto hace rato donde un núcleo estaba metiéndose ahí entre el septo a duras penas, pero lograba pasar a la final, ¿ok? Ese movimiento de materiales citoplasmáticos entre una célula y otra fúngica a través del poro septal, eso está allí y funciona bastante bien. Bueno, y por fuera de la pared celular existen las fimbrinas, que son protuberancias compuestas de proteínas con en algunos vacíos y acumicetos, están relacionados con la conjugación célula-célula, lo que yo le dije hace rato de la comunicación. Esa parte más externa de la pared celular tiene mucho que ver también con el intercambio de señales, ¿no? Y de reconocimiento, ¿no? La cápsula son polisacáridos extracelulares. Vimos hace rato algunos de esos polisacáridos en las estructuras que vimos hace rato, en la lámina anterior, creo. Y es que están involucrados en la protección al estrés, ¿no?
y se pueden obtener productos comerciales como el purulano a partir de Agrobacillus, porque esos son polisacáridos que están allí y se pueden extraer y son bien interesantes desde el punto de vista biotecnológico, ¿no? Entonces, por lo menos aquí está en la fabricación de cápsulas para colocar medicamentos. Entonces, el purulano tiene ciertas características, ¿no? Entonces, bueno, pues es completamente natural, no tiene almidón, está libre de gluten, libre de preservativo, es de origen vegetal, dice allí, aunque bueno, ya sabemos que el reino no es planta, sino fungi, pero bueno, ahí vamos pues. Y bueno, y entonces ese purulano puede tener esas características bien interesantes y extraerse incluso de hongos allí, ¿ok? Aquí tenemos entonces el purulano, aquí está la forma, para que vean un poquito entonces cómo es ese polímero y cómo se forma, ¿ok? Y aquí está el enlace glucosídico, y bueno, tiene entonces varias entonces aplicaciones industriales, ¿no? Para que nos vayamos ya adentrando un poquito en lo que son las aplicaciones, ¿ok? Bueno, aquí también hablamos más acerca de eso, ¿no? De algunas aplicaciones del purulano, que pueden leer un poquito si quieren, después con calma en el PDF lo pueden leer para que vean qué es lo que dicen. Aquí está la arquitectura subcelular, entonces, bueno, está el núcleo, eso ya estamos hablando ya en el citoplasma, ¿no? Está el núcleo, es único en levaduras, pero en hifas pueden haber más de uno. Acuérdense de la lámina que vimos hace ratito, donde le mostré la foto de una hifa, entonces que había varios puntos brillantes, ¿ok? Entonces cada uno de sus puntos brillantes era un núcleo, entonces incluso en una misma célula pueden haber varios núcleos inclusive, ¿ok? Entonces eso, de hecho, a los hongos le da la ventaja de la condición diploides sin ser diploides. ¿Okay? Entonces, bueno, los dicariotes o heterocariotes poseen dos o más núcleos haploides genéticamente distintos. Y esto permite, lo que les decía ahorita, a los hongos poseer la ventaja de los tipos de vidas haploides y diploides. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos una estructura que se llama, no sé si la estoy pronunciando bien, pero voy a intentarlo, Spitzenhopper, Spitzenkorper, ¿okay? Que es una agrupación de vesículas en el ápice de la hifa que tiene microtúbulos y microfilamentos emergentes. Si se van a esa lámina que yo les mostré hace rato, donde está la hifa, que yo les decía que, bueno, que allí la hifa crece de forma apical, justamente el ápice es una zona muy activa de la hifa. Y es muy activa porque, bueno, tiene en principio este Spitzenhopper, ¿okay? Que es muy rico en enzimas y tiene todas las enzimas necesarias para desmontar la pared celular y permitir el crecimiento y volver a ensamblar de nuevo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, esa zona es bien importante para el crecimiento, está entonces en la zona apical de la hifa. Puede contener muchas cosas y entonces está involucrado en el proceso de extensión de la pared, ramificación, formación de túbulos germinativos, entre otras cosas. Bueno, por tiempo vamos a dar un pequeño parado aquí para entonces detenernos un ratito y continuamos en el próximo video para terminar esta parte de la introducción a el reino fungi. Nos vemos en la próxima.